¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos las palabras del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, en el aniversario de la independencia de Bolivia por el 6 de agosto. David Choquehuanca en su discurso manifestó que reparar una injusticia con otra injusticia es señal de no haber logrado cambios estructurales. Logramos niveles de inclusión nunca antes visto, eso nadie lo puede negar, señalaba David Choquehuanca en su discurso, un discurso totalmente diferente al de Luis Arce Catacora. Escuchemos y luego continuamos. Gracias, hermano presidente. Punto número 1 del orden del día. Palabras del hermano vicepresidente del Estado Plurinacional y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hermano David Choquehuanca Céspedes. Hermano presidente del Senado. Muchas gracias, hermano David Choquehuanca Céspedes, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Le invitamos a emitir su mensaje al Pleno de la Asamblea y al pueblo boliviano. Con el permiso de nuestros hermanos mayores, de nuestra Pachamama, del Padre Sol, de nuestros apus y ancestros, de nuestras montañas, con el permiso de nuestra sagrada Inalmama Cocalapi, con el permiso de nuestras semillas, de nuestras illas, de nuestros mártires, de nuestras ahuichas, con el permiso de todos los seres que habitan nuestro multiverso, con el permiso de los huérfanos de las últimas masacres, saludar a todas, todos los presentes y a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo y escuchando. Saludar al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Saludar a nuestras ministras, a nuestros ministros de Estado, saludar a los embajadores, embajadoras que nos acompañan en esta ocasión, saludar a los representantes de organismos internacionales, a las autoridades del Poder Judicial, a nuestros expresidentes, saludar a las autoridades del Poder Electoral, al Defensor del Pueblo, al Procurador General del Estado, saludar al Contralor, a las autoridades militares y policiales, saludar a los empresarios, saludar a los alcaldes, a los gobernadores, saludar a los líderes, dirigentes de los movimientos sociales, a los hermanos de la Central Obrera Boliviana, a nuestros hermanos del Pacto de Unidad, a las autoridades del sistema universitario, saludar a los hermanos de la Guardia Indígena, saludar a los jóvenes,
saludar a los pueblos del mundo. Nuevamente se escuchan las voces de aquellos que hace 196 años lucharon contra las injusticias, contra el abuso, contra el colonialismo, contra la explotación, contra la exclusión, contra la división, contra el racismo y sobre todo por vernos hermanados y libres. Hoy nuevamente se levantan esas voces y nos llaman a luchar para alcanzar el 2025 una nueva libertad, un nuevo amanecer y volver al camino del equilibrio, al camino de la verdad, al camino del respeto, al camino de la complementariedad, del consenso, al camino de la hermandad, al camino de la paz. Y celebrar hermanados en justicia y libertad los 200 años del grito libertario. Nuestra vocación de servir al pueblo nos convoca a dignificar la política, la justicia y el servicio público. Nuestros pueblos no son corruptos, tenemos que aprender de ellos. No permitir que la impunidad lo pervierta todo, que haga imposible la convivencia y que el dinero, los prejuicios y el poder ya no corrompan y denigren su imagen. El mal de la corrupción no produce en los pueblos. El servidor público tiene que ser como el pueblo, servir a la comunidad y no servirse de la comunidad. Separar una injusticia con otra injusticia es señal de no haber logrado cambios estructurales profundos. Siguiendo el camino de nuestro Capajñán, de nuestro Sarawi, de nuestro Tape, proponemos una justicia para la vida, sin impunidad, sin corrupción, con reparación de daños, para sanar heridas, construir una vida justa y sana para futuras generaciones. En nuestra historia contemporánea hubo muchos cambios positivos en el país. Se han logrado niveles nunca antes vistos de inclusión y participación de quienes antes estuvieron marginados, excluidos, discriminados. Eso nadie lo puede negar. Estamos trabajando para dignificar cada vida humana, dignificar la justicia, devolver la ética a la política, dignificar nuestras instituciones, preservar nuestra diversidad plurinacional, inculcar valores y principios de ser como el pueblo, que no es flojo, que no roba, dice la verdad. Estamos trabajando para garantizar el acceso universal a la educación, la salud, el trabajo, para democratizar los beneficios de la riqueza de nuestra Pachamama. La democracia no solo es el derecho a votar, es la posibilidad de elegir sobre nuestras riquezas, las empresas, el presupuesto, la educación, la salud, nuestro medio ambiente, las inversiones y todo aquello que afecta a la vida. La democracia es ponernos de acuerdo, y si no somos capaces de lograr acuerdos con consensos es porque no convencemos o no tenemos razón. Es ahí cuando la patria se pone en grave riesgo, cuando se busca vencer en lugar de convencer. Por eso es necesario contar con líderes con pensamiento propio, descolonizados, íntegros, rebeldes con sabiduría, libres, capaces de decir lo que sienten y lo que piensan, que no se arrodilla ante nada y ante nadie,
que no se arrodillen ante nada y ante nadie, leales a su pueblo. Aunque en todas las épocas siempre existieron rebeldes que permanecieron leales a su pueblo y sus enemigos, para no sentirse amenazados, los crucificaban como a Jesús o los descuartizaban como a Tupac Katari. El mundo de hoy necesita multitudes de personas rebeldes, capaz de trabajar las ideologías, capaz de trascender las ideologías corruptas, las religiones que dividen y las discriminaciones que hieren el alma individual y colectiva. Hoy necesitamos líderes que estén dispuestos a consumirse iluminando a su pueblo. Estamos iniciando la formación de un nuevo ser humano, rebelde, íntegro y libre. Su espiritualidad y materialidad no tienen que oponerse, porque somos una sola energía. Su realidad interna y externa no tienen que estar divididas. La calamidad más grande que ha sucedido a la humanidad es quedarnos divididos, por dentro y fuera. Por ello, para regresar a la unidad, queremos compartir la enseñanza más grande heredada de nuestros ancestros, que exige de los políticos y de los comunicadores trabajar todas las polaridades y todos los extremos, sin apropiarse de ninguno de ellos, y conseguir equilibrar, complementar y armonizar todo lo que está dividido, y así descolonizar la política hasta unificar lo que está dividido. Estamos trabajando para descolonizar el paradigma de los políticos tradicionales y conseguir que escuchen y aprendan de su pueblo y no al revés. Una vez implementado y utilizado en la vida cotidiana el triple código de vida que se comprende como el deber de complementar, equilibrar y armonizar, lograremos conectar con las energías de las más altas vibraciones para vivir unidos y compartir todos lo mejor de todos. Trabajar la unidad con identidad propia implica aceptarnos tal como somos y no tratar de ser otro. Es aceptarnos con nuestras semejanzas y nuestras diferencias. Es volver a ser ese ser humano integral, parte de la naturaleza y no dueño de ella. Es valorar nuestro sapi, nuestra raíz milenaria, y sentir orgullo de lo que somos, sentir orgullo de nuestra cultura. En tiempos de trascendentales cambios que se están gestando en la humanidad, en la naturaleza y en la madre tierra, donde el Estado plurinacional trabaja para consolidar la democracia, para poner en marcha la economía, proteger los derechos humanos de toda violación y al Estado de toda injerencia externa. Entre los años 2005 y 2019, nuestros pueblos han exigido el regreso a una política que no rehuye a los problemas reales y es capaz de cambios profundos. Y a partir de la Constitución Política del Estado de 2009, nuestro Estado plurinacional ha trastocado las bases de la comunidad política y amplió los derechos reconociendo diversidad, identidad y cultural. El concepto de naciones y pueblos indígena, originario, campesinos consolida no solo los derechos individuales heredados del liberalismo, sino los derechos colectivos y los de la madre tierra. La democracia intercultural y la implementación de las autonomías definen pilares de nuestro Estado plurinacional y producen un viraje nunca antes vivido en el proceso de la descolonización y el vivir bien. Seamos audaces para gestar grandes transformaciones. Somos capaces y lo podemos hacer.
Estamos entre los primeros 10 países en reservas de plata, entre los primeros 5 países en reservas de litio. Estamos entre los 10 primeros países con mayores reservas de zinc. Tenemos riquezas en biodiversidad y en recursos naturales, pero no hemos logrado superar nuestra pobreza. Si un árbol se conoce por sus frutos, entonces nos preguntamos, ¿por qué durante los últimos 2000 años el poder político y religioso no ha conseguido erradicar la pobreza en el mundo? Pero sí ha conseguido controlar el espíritu de la rebeldía de los pobres. Si el reino de Dios es de los pobres, y estos son bienaventurados, nos preguntamos, ¿por qué la pobreza sigue gozando de buena salud? Los pobres siguen hambrientos y malaventurados. No estoy a favor de ningún tipo de pobreza, ni material ni espiritual. Estamos formando nuevas generaciones con capacidad de erradicar la pobreza y construir un mundo de hermandad universal. En nuestra gestión de gobierno hemos establecido poner en marcha la economía. Para ello, el rol de las inversiones con transferencia de tecnología, tanto interna como externa, es fundamental. Tenemos el ejemplo de la China, que con su historia milenaria y su propia cosmovisión de desarrollo ha logrado abrirse al mundo sin traicionarse a sí misma. Estamos en pleno proceso de generación de políticas de empleo, investigando zonas de trabajo, tipos de empleo y adecuando la normativa para proteger los derechos de los trabajadores, de las comunidades y de la madre tierra. En el momento actual del proceso de cambio es indispensable contar con las universidades que con su autonomía y libertad produzcan saberes nuevos con identidad de pensamiento propio, coincidentes con herencias ancestrales y los intereses de nuestros pueblos, para implementar políticas que nos permitan construir alternativas en los tiempos de crisis civilizatoria que vive el país, el mundo, la humanidad y el planeta. La descolonización y el vivir bien no son conceptos ni inferiores ni anteriores, más al contrario, constituyen bases de políticas estratégicas del Estado plurinacional para sanar las heridas al interior de las comunidades originarias y comunidades urbanas y construir una Bolivia donde caben todos. Necesitamos cambiar de perspectiva y comprender que la razón es un hecho comunitario y la verdad es un acto comunicativo, que en el ámbito comunitario y comunicativo todos exponen su verdad, tal como señala el Código Huipala, que nadie es mejor que nadie y cada quien es lo que es. Que todos tienen el mismo derecho de ser escuchados, que pensar en libertad es un derecho de todos, que toda solución es una sola alternativa, es solo una alternativa, que no existe una única solución, que escuchar al otro en su diferencia es una virtud, mientras que el miedo no respeta al otro. El miedo no comparte con el otro, el miedo pretende controlar a todos, el miedo devalúa, el miedo denigra, el miedo destruye y quiere ganar siempre. El poder de manejar complementariedad neutraliza los ataques y modifica las conductas de los adversarios. Necesitamos comprender que los egos no precisan de comunidad, no abarcan la presencia del otro, ni legitiman la presencia de una comunidad que piensa. Por otro lado, detrás de la lógica de los relatos modernos, encontramos siempre el engaño, donde en nombre de la democracia se practica el autoritarismo
En nombre de la paz se producen guerras, en nombre de los derechos humanos se practica la violencia y los asesinatos, y en nombre del desarrollo se produce la miseria. En estos tiempos de la crisis civilizatoria y de la pandemia, la vida se ha despojado de su dimensión simbólica, espiritual y ritual. Toda la energía vital de la gente está orientada a la sobrevivencia de sus cuerpos. Las vidas jóvenes y adultas están interrumpidas a destiempo. La inmunología colectiva está en shock, paralizando la inmunología individual de las personas. El aislamiento y la soledad amplifican el dolor y evidencian la falta de la mano sanadora del otro. Todas las sociedades están generando muy reducida capacidad de empatía. Todo indica que nada volverá a ser igual. Lo que para los globalistas es una nueva normalidad, para nosotros es el inicio del nuevo tiempo, del 10º Pachacuti. En esta nueva realidad, el neoliberalismo, que no es nuevo ni libre, no está dispuesto a perder, más al contrario, está dispuesto a sacrificar la humanidad, al planeta y a la vida misma para garantizarse la concentración de la riqueza en un absurdo crecimiento infinito sobre las bases finitas. La crisis climática, a su vez, demuestra la rebelión de los límites de la madre tierra frente a los que no distinguen la diferencia entre las necesidades y la codicia. La madre tierra satisface las necesidades de todas las manifestaciones de vida, pero no está dispuesta a satisfacer las necesidades de los codiciosos. Son los pueblos negados y excluidos quienes ofrecen a la humanidad y al planeta su sistema de vida sanador, que son las víctimas capaces de juzgar y proponer las soluciones, porque vienen de tiempos largos, sobreviviendo a todo tipo de agresión y genocidio. Tal como han advertido los hermanos Lakotas, cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando el caos se apodere de la humanidad, cuando la crisis invada a la humanidad, entonces desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris para devolver la armonía al planeta Tierra. No es casual, hermanas y hermanos, que el vivir bien y la huipala empiece a caminar por el mundo. Este es el momento de instituir el paradigma del vivir bien, así como nos rebelamos contra el racismo que hiere la conciencia individual y colectiva, nos rebelamos contra las razones que circulan en el escenario mediático, que atentan contra la verdad, la complementariedad, la revolución de ideas y contra la armonía de convivencia entre los diversos. El paradigma del vivir bien plantea como la ley de vida los principios de complementariedad, consenso, equilibrio y armonía entre lo diferente, que no es excluyente ni confrontacional. Por eso, la lucha de los hermanos de la Panaca Pachacuti es por los pueblos, por la vida y no contra nadie. No somos de la cultura de la división, del enfrentamiento, de la guerra, del sometimiento. Somos de la cultura de la paz, de la unidad, de la armonía, de la hermandad. Vivimos el momento histórico que nos exige desmontar la hegemonía de la lógica foránea que excluye, divide y confronta. Es tiempo de descolonizar el corazón y la mente de futuras generaciones, enseñando nuestra lógica originaria de la matriz de la vida. Durante los últimos 17 meses que coinciden con los tiempos pandémicos, observamos cómo los ríos, los lagos y los mares se descontaminaron.
tornándose sus aguas en cristalinas como efecto directo de frenar el consumismo que durante años atentó contra la madre tierra. La crisis sanitaria nos ha mostrado la urgencia de cuidar la naturaleza, recuperar el principio de que nuestro alimento es nuestra medicina y restablecer el equilibrio y la conciencia de complementariedad con la Pachamama. La humanidad debe reaprender y volver a su propia naturaleza, es decir, reencontrarnos con la biosfera que desde millones de años nos acompaña, de la cual fuimos expulsados por el antropocentrismo foráneo y el egocentrismo. Este es el momento de trascender el antropocentrismo y volver a nuestra biosfera. Es el tiempo de recuperar nuestra cosmobiovisión. Es tiempo de renovar, transformar, romper con la hegemonía de un pensamiento divisorio y destructivo. Es tiempo de implementar una economía de la vida y para la vida, capaz de satisfacer necesidades de todos y no la codicia de algunos. Es tiempo de trabajar la economía de la madre tierra, fortaleciendo modos de producción plural y trascender la economía lineal de acumulación capitalista hacia una economía recicladora, circular, de desacumulación y de redistribución equitativa. Es tiempo de complementar la ciencia ancestral y milenaria con la ciencia moderna para enfrentar la crisis alimentaria, climática y otras. El cuidado a la madre naturaleza debe conjugarse con la teoría del decrecimiento, de la desacumulación y la termodinámica que convergen con las bases filosóficas del vivir bien, acuñadas en Bolivia y comunicadas al mundo mediante nuestras lenguas milenarias. Es el momento de detenernos y de comprender el pensamiento heredado de los ancestros, que nos enseña que cuando las contradicciones se encuentran, las polaridades desaparecen. El pensamiento foráneo colonizador no logra concebir cómo las contradicciones pueden encontrarse y las polaridades pueden convertirse en soluciones complementarias equilibradas para conducirnos a la gran matriz de vida, Huiñaymarca. El Estado plurinacional está construyendo una alianza transversal entre los sectores obreros, mineros, fabriles, empresarios, científicos, artistas, trabajadores por cuenta propia, junto a las organizaciones matrices como nuestra Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad y otros, para potenciar a los sectores más vulnerables y dinamizar la producción local y nacional. A nuestros hermanos que trabajan en la informalidad, el Estado junto a sus organizaciones está construyendo oportunidades de trabajo digno. No debemos olvidarnos de nuestros hermanos en el exterior. Estamos promoviendo condiciones de trabajo digno y su retorno al país. Nuestro camino es alcanzar el vivir bien, sin venganza, sin guerras, dando respuestas a las preguntas de todos, marcando el horizonte y atrayendo a la gente en libertad y con el ejemplo. Como lo dijo Lao Tse hace 5.000 años, abro comillas, las cosas grandes del mundo solo pueden realizarse prestando atención a sus comienzos pequeños. El gobernante sabio pasa desapercibido y ahorra las palabras. Cuando su tarea ha sido cumplida y las cosas han sido alcanzadas, todo el mundo dice, somos nosotros los que las hemos hecho. Cierro comillas. Es tiempo de despertar nuestro Hiwasa, es tiempo de despertar nuestro Larama, nuestro Kawana, nuestro Iyambae, nuestro Sapi, nuestro Amta,
entrar al tiempo del Pachacuti, sin miedo y sin premura, y compartir nuestro Capajñán, el camino de la noble integración. ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya los pueblos del mundo! Ucamapana. Esas fueron las palabras del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, quien emitió un discurso en el que convocó a la conciliación, la unidad y dejar atrás confrontaciones e injusticias. En el marco del acto oficial por el 196 aniversario de Bolivia, con un marcado discurso conciliador, David Choquehuanca, a diferencia del presidente Luis Arce Catacora, pidió a los bolivianos que superen las confrontaciones e instó al país a buscar un camino hacia el vivir bien, una ruta alejada del consumismo y de la destrucción de la madre tierra. Reparar una injusticia con otra injusticia es señal de no haber logrado cambios estructurales profundos, dijo en su discurso. Señaló que se debe trabajar para devolver la ética a la política y que la democracia se debe profundizar para garantizar los derechos colectivos e individuales. La democracia es ponernos de acuerdo, y si no somos capaces de consensos, es que no convencemos o no tenemos razón, y es ahí cuando la patria se pone en riesgo, cuando se busca vencer en lugar de convencer, mencionó David Choquehuanca. Aseveró que las tradiciones indígenas no son excluyentes y apuntan a complementar y no dividir a los pueblos. Dijo que todos tienen el mismo derecho de ser y pensar en libertad, que toda solución es solo una alternativa, que escuchar al otro en su diferencia es una virtud. Manifestó que la crisis climática es una muestra de que la madre tierra estaría afectada por el neoliberalismo y el consumismo, y que se debe hacer una diferencia entre la necesidad de la humanidad y la codicia. La madre tierra no está dispuesta a satisfacer las necesidades de los codiciosos, manifestó. También planteó que el mundo vive un momento histórico que exige demostrar la energía de la lógica foránea que excluye, divide y confronta. Es el tiempo de descolonizar la mente de futuras generaciones, mencionó. Dijo que el pensamiento occidental no logra concebir que las contradicciones puedan encontrarse y que se pueda llegar a consensos. David Choquehuanca también manifestó que se logró niveles de inclusión nunca antes visto. Eso nadie lo puede negar. El vicepresidente David Choquehuanca, en su discurso por el 6 de agosto, resaltó la inclusión de los bolivianos en la Asamblea Legislativa. Logramos niveles de inclusión nunca antes visto, eso nadie lo puede negar. El vicepresidente comenzó la agenda de este 6 de agosto con un minuto de silencio en memoria de los muertos de Sencata y Sacaba, de los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Minutos después, invitados, autoridades y ciudadanos se pusieron de pie para entonar el himno nacional con el ritmo de savia andina. Asimismo, David Choquehuanca resaltó: logramos niveles de inclusión nunca antes visto. Eso nadie lo puede negar. En ese sentido, también se dirigió a los jóvenes y pidió que el mundo de hoy necesita personas rebeldes, capaces de trascender la corrupción. Esas fueron las palabras del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca. Como pueden ver, un discurso totalmente diferente al del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, que era un discurso totalmente confrontacionista. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Por qué creen ustedes que los discursos del presidente y vicepresidente de Bolivia, siendo que los dos son afines al movimiento al socialismo, son tan diferentes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca.